Familia, buenas noches. Nuevamente acá en nuestro encuentro habitual para compartir un mensaje de la palabra de Dios que va a reconfortar el alma, que va a traer respuesta a tantas necesidades, a tantas inquietudes y preguntas que estamos viviendo. Precisamente estaba viendo las noticias y acerca de la información que nos están entregando de las vacunas que se están ya procesando, elaborando por científicos a nivel del mundo, en muchos países, Cuba, España, en Colombia también están haciendo intentos y me quedé pensando que son vacunas que el mismo hombre está construyendo, ¿cierto? Que está elaborando, que está procesando para ayudar, ¿cierto?, a esta situación mundial. Pero también estaba analizando que hay otra vacuna que nosotros necesitamos, porque no solamente se está propagando un virus llamado COVID-19, sino que hay otro virus también que se está propagando entre nosotros y es la dureza del corazón. No quiero hablarles de la dureza del corazón, no quiero hablarles de qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y no vas a mirar allí a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, no. Vas a mirar hacia tu corazón. Esta reflexión de hoy es para que tú evalúes tu corazón. La palabra de Dios dice que Dios pesa los corazones. Cuando Él pesa el corazón de nosotros, Él sabe a veces si se está endureciendo o no, o qué tan sensible es a su voz y a su dirección y a lo que Él quiere hablarnos. Él quiere hablarnos durante todo este tiempo de cuarentena, durante todo este proceso de pandemia, durante todo este tiempo Él quiere hablarnos. Pero aquí la clave va a ser cómo está nuestro corazón. Hoy vamos a evaluar nuestro corazón y hoy los voy a desafiar con un pequeño ejercicio que finalmente podría ser útil para que usted probara su corazón hoy. Muy bien, vamos a la palabra de Dios entonces. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, una historia muy conocida por todos nosotros también. Y empecemos, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y termina el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar, hacer un análisis de la historia. Aquí hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. El primer punto en la historia es que es Jesús mismo quien le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pues ya había visto una gran multitud. Ellos no tenían comida, ellos no transportaban comida, ellos no tenían dinero, estaban cerca a un monte, venían de jornadas, él venía de sanar enfermos, venían ya
incluso cansados, ya era hora como de hacer un alto en el camino. Y él se sienta con sus discípulos en un monte y cuando ve pues esa gran multitud, pues Felipe estaba al lado de él y dice, bueno Felipe, y entonces, ¿cierto? ¿Dónde vamos a obtener pan para que coma toda esa gente? Y Felipe da una respuesta que en su capacidad, obviamente en su lógica, en su razonamiento y en su corazón, porque fue una respuesta por emociones, en su corazón y en su mente, hizo un cálculo, ¿cierto? Hizo un cálculo mental y dijo, ni 200 denarios de pan alcanzarían para que incluso cada uno comiera un poco. Hizo un cálculo matemático, ¿cierto? De dinero. Pues no, ni siquiera pues con tanto dinero podríamos que cada uno de ellos pudiera comer. Es que imaginémonos nosotros que la historia nos habla de 5.000 varones, pensemos en un estadio totalmente lleno y hay que alimentarlos a todos. O sea, solamente imagínese usted un estadio repleto de personas que hay que alimentar. La Biblia ni siquiera menciona mujeres y a niños, tienen que haber sido más de 5.000, obviamente. Y pues imagínense entonces, los discípulos y todos ellos estaban como preocupados, ¿qué iba a pasar? Pero ahí justo en ese momento en que Jesús le pregunta a Felipe, ahí le está probando el corazón. Jesús sabía que él iba a hacer un milagro. Jesús no le preguntó angustiado, Jesús no le preguntó como que él le fuera a resolver la situación. Jesús lo tenía todo resuelto. Jesús tiene siempre ya preparado algo, ¿cierto? Algo que hacer cuando nosotros estamos con Él y cuando acudimos a Él, ¿cierto? Cuando Él ve una necesidad, Él siempre tiene la respuesta para darla. Pero bueno, veremos más adelante entonces qué pasa. Andrés, entonces, también precisamente le dice a Jesús, Andrés es el hermano de Simón Pedro, le dice a Jesús, bueno, acá hay un muchacho, ¿cierto? Ese muchacho tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos. Pero miren también la dureza del corazón de Andrés, un discípulo. Pues con mayor razón tendríamos que decir, los discípulos que estaban todo el tiempo con Jesús, que compartieron y vieron tantos milagros, que sabían que Él era el Hijo de Dios, pues imagínense, le dicen, bueno, ¿qué es esto para tantos? O sea, ahí lo que finalmente Andrés le estaba diciendo era, cogió los panes y cogió los 2 peces que traía el muchacho allí en la canasta, y le va y se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Usted cree que con esto tampoco vamos a alimentar a todas esas personas? O sea, él se le acerca a Jesús diciéndole, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Con esto no nos va a alcanzar, ¿cierto? Muy bien. Tercer punto en la historia es que Jesús, allí viene el milagro. El milagro se da justo acá en este momento. Jesús toma esos 2 panes y esos 5 pececillos y da gracias. Pone su mirada al cielo y le da gracias. ¿A quién le está dando gracias? Al Padre. Al Padre. Al proveedor, ¿cierto? Al que todo lo da, al que todo lo puede. ¿A quién recurría Jesús siempre que necesitaba algo? Al Padre. Jesús nunca oraba por su propia cuenta. Jesús siempre acudía ¿a quién? Al Padre. Porque el Padre sabía de la necesidad también de ellos. Y el Padre no iba a dejar avergonzado a Jesús, obviamente. Pues Jesús estaba en ese lugar y era necesario ver la gloria de Dios en ese lugar. Y por eso era tan importante que Jesús primero diera gracias. Miren, no es esperar el milagro y después del milagro agradecer, no es dar gracias antes del milagro. Es dar gracias por lo que aún no se ve. Es dar gracias por lo que no tenemos. Es dar gracias por lo que Él nos va a dar, ¿cierto? Que lo dará en su momento, claro que sí. Pero Él lo hará, Él lo dará, ¿cierto? Él suplirá, Él responderá. Pero aquí inmediatamente que ocurre el milagro, pues simplemente Jesús, Él entrega ya las canastas ya llenas de panes y peces. Los discípulos comen, los discípulos van y reparten entre todas las personas, entre toda esta muchedumbre, comen, pero aquí hay algo también más especial, hasta saciarse. Miren, yo sí quiero que recordemos el versículo 12, dice, y cuando se hubieron saciado. ¿Usted se ha sentido saciado alguna vez? Yo me imagino, claro, cuando ha comido a reventar, que usted dice, quedé satisfecho,
quedé súper lleno, quedé saciado y no quiero más, ¿cierto? Hasta aquí llegué y estoy hastiado y suplí no solo mi hambre, sino que comí de más. Imagínense que así quedó esas personas. Entonces, si hacemos la cuenta, ¿cuántos panes y cuántos peces tenían que haberse, digamos, multiplicado? Porque esa es la multiplicación. De 2, ¿cierto? ¿Cuántos resultan? Y de 5, ¿cuántos resultan? La multiplicación siempre matemáticamente hablando es una suma, obviamente. Jesús lo que hizo fue multiplicar, ¿cierto? Él tenía solamente algo, ¿cierto? Pero lo multiplica y eso genera, digamos, una gran abundancia. Con lo poco que hay, con la escasez, lo poco con lo que tú tienes, el Señor lo puede multiplicar y te puede dar hasta saciarte. Y aquí es donde viene otro punto importante. Ya cuando toda la gente ve el milagro, dice, claro, Jesús es el verdadero profeta que había de venir, ¿cierto? En el versículo 14. Y entonces yo quiero recordar también otro pasaje que está en Juan también 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, aquí hay una clave. Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús, pero es necesario creer en Él. Y además, ¿por qué? Hay 2 razones. No nos perdemos y además ganamos algo. Ojo, no nos perdemos, pero también ganamos ¿qué? La vida eterna. O sea, hay un doble premio, ¿cierto? Hay un doble premio cuando reconocemos a Jesús en nuestra vida. Aquí ya la gente cuando vio el milagro sí reconoció a Jesús. No solo por ver milagros, debemos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Es simplemente por creer, por fe. Y aquí les estoy hablando de la vacuna que necesitamos todos cuando tenemos un corazón endurecido. Nuestro corazón se ha endurecido todos estos días y día tras día. Y no te sorprendas de que tu corazón se endurezca o que tú veas y escuches a tus familiares y a muchas personas cercanas diciendo que la situación empeora, que cada vez está más difícil, que no hay dinero. O sea, no te preocupes, eso lo vas a escuchar y lo vas a ver. Pero yo les estoy dando la vacuna, así que tú estás siendo desafiado para que te apliques la vacuna de la fe y vayas y se la apliques y le vendas esa vacuna a otros y diles, no, miren, es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él nos salvará. Él nos salvará. ¿Nos salvará de qué? De esta situación, ¿cierto? De la muerte. Él nos salvará, Él nos protegerá. Y quiero precisamente entonces acá sacar unas 4 conclusiones que las tengamos en cuenta para nuestra oración ahora y también para un desafío que les tengo y como un ejercicio práctico, porque las cosas del Señor hay que ponerlas en práctica. La palabra de Dios no se puede quedar allí como una letra que tú leas, como unos pasajes que tú leas, como unas historias muy bonitas, muy sobrenaturales que le pasaron a otros, pero que tú dices, pero eso no me va a pasar a mí, eso ocurrió pues allí en Israel, en otros tiempos, en otras épocas, y a mí no me va a pasar. No, tú tienes que poner todo en contexto. La palabra de Dios es una palabra que es viva, es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque ella da respuesta inmediata, pero tú la haces también eficaz, tú la tienes que aplicar. Entonces ahora les explico qué consiste el ejercicio que tú vas a hacer en tu casa, y es un ejercicio que lo deben hacer por familias. Muy bien, vamos entonces a las conclusiones. La primera conclusión es ¿qué milagro esperas? Allí los discípulos de Jesús esperaban un milagro. Yo no me alcanzo a imaginar los discípulos angustiados de que iban a quedar avergonzados, andando con el maestro y la gente con hambre, ¿cierto? O sea, yo supongo que los discípulos estaban más asustados por el qué dirán, ¿cierto? ¿Qué dirán? No estoy andando con Jesús y sin aguantando hambre, ¿cierto? Eso le pasa a los cristianos. O sea, hoy en día, entonces uno diría, yo soy cristiano, ¿y cómo es posible que como cristiano me esté yendo mal? ¿O cómo es posible que como cristiano yo esté aguantando hambre, ¿cierto? Entonces uno termina exponiéndose como al que dirán, y creo que eso le estaba pasando a los discípulos, por eso se les estaba endureciendo el corazón, precisamente al no ver, ojo, lo que les estoy diciendo, al no ver la comida, al no ver el dinero. Y allí está la oportunidad del milagro. Es que el milagro se da en la escasez. Es decir, un milagro no se va a dar en la abundancia.
El milagro se da donde no hay. Es decir, Dios llena, Dios suple. El mismo Génesis dice que cuando había oscuridad, Dios hace la luz. Dios llena vacíos, ¿cierto? Dios da respuestas. Y otro punto importante es que tienes que creer que Él va a multiplicar. ¿Qué tampoco tienes? Aquí va a pasar parte de la instrucción del taller que vas a hacer. Estoy hablando de personas que están obviamente con una gran necesidad. Y voy a hablar de una necesidad económica, una necesidad de alimento, una necesidad de medicinas, bueno, no sé, una necesidad. Podría ser una necesidad de amor también. Personas que también tengan mucho dinero, pero que se sientan solos y necesitan también, ¿cierto? Como un abrazo, alguien que los consuele, alguien que los llene. No lo sé, hay muchas necesidades. Pero también voy a hablar de necesidades precisamente materiales, porque este contexto es también de una necesidad material. Y es que tú vas y te presentas, ¿cierto? Vas y te presentas a la presencia de Dios y vas a decirle a ese Jesús que multiplicó, ¿cierto? Y que le dio de comer a más de 5,000 personas, le vas a decir a Él que esperas un milagro y que Él multiplique lo que tú tienes, lo poco que tú tienes. Pero que tú te aplicas, para que Él haga eso, tú te aplicas la vacuna contra la dureza del corazón, la vacuna llamada fe, ¿cierto? Te aplicas la vacuna, aplícatela en tu corazón, ¿cierto? Aplícate esa vacuna, ¿cierto? Tu mente se tiene que despejar totalmente. Tienes que quitar esquemas mentales. Olvídate de tu pasado. No sé qué has hecho hasta ahora, en qué has creído, no lo sé. Yo solo te desafío hoy a que le creas a Dios, a que te apliques esa vacuna de la fe. Y te vas incluso allí donde tú tienes tu alacena y le vas a decir, Señor, tú vas a multiplicar. No sé de dónde saldrá. No sé de dónde saldrá. Pero desde ahora te doy gracias. Y le vas a decir a Jesús, desde ahora te doy gracias por el milagro que vas a hacer. Y allí la vacuna surgirá efecto. Porque no solamente es que tú tengas fe, sino que tú creas desde ahora que va a ser efectiva la vacuna. Es decir, que el milagro se cumplirá. No solo está en tu mente, no solo está en tus sueños, en tus expectativas, en tus metas, sino que la vacuna surgirá efecto. Y tú mismo verás, así como ves ahora la escasez, tú mismo verás que esas cestas se van a llenar, que va a sobrar el alimento, el dinero, todo va a llegar, porque Dios lo hará. No te faltará nada, Él te saciará. Así que, familia, vamos a orar, ¿cierto? Vamos a orar. Espero que esta enseñanza pues la podamos aplicar en nuestras vidas. Quiero que en este tiempo vamos a orar, cierren sus ojos en este momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios en esta noche que tome el control de nuestras vidas. Toma una posición allí donde tú estés, ponte de rodillas si es posible y solamente piensa cómo está tu corazón. Mira, yo te desafío hoy a que pongas la mano en tu corazón hoy y le digas, te presentes delante de Jesús y le digas, Jesús, aquí estoy, con un corazón endurecido. Yo también tengo una pandemia, mi corazón se ha endurecido porque estoy con necesidades, en mi casa hay mucha necesidad. Hay necesidad de salud, hay necesidad de trabajo, hay necesidad de alimento, hay mucha necesidad, hay muchos vacíos, muchos faltantes, hay faltantes de amor, de afecto, hay mucho que suplir, Jesús, pero aquí está mi corazón. Ponte tu mano en el corazón en ese momento. Jesús está hoy allí a tu lado, pero no hagas como Pedro, no hagas como Felipe. No dudes. Cuando te acerques a Jesús no puedes dudar, porque Él conoce tu corazón, Él conoce el estado de tu corazón y por lo tanto es necesario que tu corazón cambie totalmente, sea sensible, sea un corazón de carne como lo dice la palabra de Dios. Y entonces le vas a decir, Jesús, yo te pido un milagro en mi vida, un milagro porque sé que solo tú lo puedes hacer.
en mi capacidad no lo podría lograr. Me he quedado sin trabajo, tengo una familia por qué responder, estoy solo, angustiado. Cuando nadie me ve incluso, me encierro, me angustio, lloro. Nadie conoce todo lo que yo he atravesado, la ansiedad, el estrés, todo lo que estoy viviendo en este momento. Y mi corazón está recibiendo todas esas emociones y por eso se está convirtiendo como en una coraza, se va endureciendo poco a poco. Alrededor de él se va formando así como algo duro que me impide incluso creer. Pero yo te entrego mi corazón. Entrégale a Jesús hoy tu corazón y dile: Jesús, yo te entrego aquí mi corazón. Y yo te pido que tú me inyectes de esa vacuna de la fe. Yo te quiero creer, Jesús. Yo te quiero creer y quiero entender de que tú tienes incluso para mí no solo lo que necesito, sino hasta saciarme. Vas a multiplicar lo poco que yo tenga, Señor, y ofrécele al Señor lo que tú tienes. Si tienes dinero en tus bolsillos, en tu billetera, sácalos y preséntalos delante del Padre. Y dile: Señor, aquí estoy con ese dinero, no tengo más, Señor. Aquí me presento delante de ti con lo poco que tengo, pero que sé que tú lo multiplicarás porque tú hiciste milagros, señales y prodigios. Tú alimentaste a más de 5,000 personas, Señor. ¿Cómo no vas a alimentar a mi familia, Señor? No te va a quedar grande mi familia, Señor. Para ti es poco, Señor, lo que tienes que hacer. Ese milagro no es tan grande, Señor. Tú todo lo puedes, tú todo lo sabes. Pero desde ahora te doy gracias por ese milagro que tú vas a hacer en mi vida. Desde ahora te doy gracias porque quiero creer en ese milagro. No es fácil para mi corazón, no es fácil para mi corazón o que Él obedezca, porque mi corazón es testarudo, se endurece fácilmente. No es fácil, pero de igual manera yo quiero creer en ti, Señor. Dile al Señor en esta noche: yo quiero creer en tu poder, quiero creer en tu misericordia, quiero creer en todo lo que tú puedes hacer en mi familia. Levanta tus manos en esa noche delante del Padre y dile: maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso. Llena mi casa con tu presencia. Llena mi vida con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos porque es necesario que tú cierres tus ojos. No importa si las demás personas te ven, no importa. No pienses en los demás, concéntrate tú en la oración. Esta oración es con Jesús. Jesús está a tu lado, allí está en tu casa. Allí está contigo. Aprovecha que Jesús en esta noche quiere saciarte, quiere llenarte, quiere darte respuesta. Eso es entre tú y Jesús. Estás allí cara a cara con Él. Levanta tus manos y dile: tú eres maravilloso, Jesús. Muchos de ustedes tal vez no lo conocen. De igual manera, arrodíllense y díganle: yo te quiero conocer, Jesús. Yo quiero saber de ti, como lo dijo Job, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo voy a ver tu gloria en mi familia. Yo voy a ver ese milagro. Yo voy a ver cómo se multiplicarán las cosas y nada escaseará en mi casa, porque tú estás de mi lado, porque tú harás el milagro. Aquí estoy, Señor, con estos 5 panes, estos 2 pececillos, Señor. Es lo poco que tengo, Padre. Pero tú multiplicarás, Señor. Tú lo harás. Yo no soy capaz de hacerlo. En mis capacidades, ahora no tengo la capacidad de traer alimento a mi casa. Pero tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y si tú estás conmigo, a nada le temo. Porque tú eres mi proveedor. Dile en esta noche al Hijo de Dios que Él es tu proveedor. Tu proveedor no es el empleo. Tu proveedor no es el mundo. Tu proveedor es Dios. Ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso que hizo todo animal, toda bestia, de los campos, de los cielos, de los mares. Él sembró todos los árboles, los frutales, todo le pertenece a Dios. Vas a ir a ese Dios que tiene todo, que todo le pertenece. No vas a ir a un Dios escaso, todo lo contrario.
Imagínate llegar a un granero inmenso, ese es el cielo, donde tú puedes ir y recoger todo lo que necesites. Imagínate el cielo allí, como si fuera un supermercado con todo lo que necesites. Solo cierra tus ojos, imagínate lo que necesitas y Jesús te lo dará. Déjame decirte que esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Tienes que estar convencido de lo que no ves y dale gracias. Solo dale gracias. Solo agradécele y allí tu corazón empezará a cambiar de dureza a ser más sensible. Se va convirtiendo como en un corazón de carne blandito allí. Y ese corazón humilde delante de Dios le agrada. A Dios le agrada que tu corazón se humille, que tu corazón sea humilde delante de Él. Reconoce su grandeza hoy. La gloria es para Dios. Hoy le damos la gloria a Dios, al Dios Todopoderoso, al que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todos seamos salvos. Pero es necesario creer en Jesús. Yo te invito hoy a creerle a Jesús. Creámosle a Jesús, a ese Jesús que vio una multitud hambrienta. Jesús está sentado allí a la derecha del Padre viendo una multitud hambrienta. No solo en Armenia, en muchos países, no nos alcanzamos a imaginar. Otros países sufriendo también necesidades. Suple, Padre de los cielos, toda necesidad en cualquier lugar del mundo, oh Señor. Extiende tu mano generosa, Señor, trayendo alimento, Señor, donde haya escasez. Trae la abundancia hasta que se sacien, Señor de los cielos, tus hijos, Señor. Y los que no te conocen, reconozcan, Señor, reconozcan que tú eres el Dios. Los que aún no te conocen y que aún tienen un corazón endurecido, tendrán que creerte, Señor, porque ellos verán los milagros que tú harás en sus familias, Padre. Gracias, Señor. Hoy Colombia desde los cielos te alaba. Hoy el Quindío te alaba, Señor. Nuestra iglesia, nuestras familias te alaban y reconocen quién eres tú, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Lo que hemos escuchado de ti, Señor, no es suficiente. Lo vamos a poner por obra. Y hoy te entrego, Señor, mi vida. Te entrego mi familia. Te entrego, Señor de los cielos, mis vecinos, mis amigos. Yo te entrego a mis estudiantes allí en la Universidad del Quindío. Te entrego a mis compañeros de trabajo. Te entrego la vida del rector, la vida de cada profesor, Señor, en la Universidad del Quindío. Y en todas las universidades del país y del mundo, Señor. Obra, Señor, con tu misericordia, Padre. Gracias, Jesús, porque tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Jesús, porque solo en ti podemos confiar y esperar. Gracias, Jesús, porque tu respuesta no tardará. Recuerda, Jesús simplemente le preguntó a Felipe para probar su corazón. Él te pregunta hoy, ¿quieres creer en mí? Tienes que responderle, creo, Señor, creo en ti. Y el Señor te responderá, porque has creído serás salvo, porque has creído tendrás todo lo que necesitas, tu necesidad será suplida, tu enfermedad será sanada. Gracias, Señor, porque tú suples, tú llenas corazones hoy. Lleva amor, Señor. Preséntate, Jesús, como ese Padre, ese Jesús y ese hermano mayor y ese abogado intercesor por nosotros amoroso, que no nos condena, sino que todo lo contrario, dio su vida por nosotros por amor. Recibe el amor de Jesús en esta noche. Gracias, Padre, te doy por estos tiempos tan especiales de refrigerio, por este alimento espiritual, Señor, que estamos recibiendo. No hay escasez espiritual, no la habrá, Señor, porque nos estamos alimentando todos los días de tu palabra, yendo a tu presencia y sabiendo que contigo, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te hemos orado, Señor, y nos quedamos en tu presencia, Padre. Amén y amén. Bueno, familia, ya tuvimos este otro encuentro. Dios los bendiga y nos vemos en 2 días. Dios los bendiga y feliz noche.